Y hoy vamos a conocer a uno, él es profe, se llama Carlos Rivero, es director del Departamento de Educación del Instituto de Inclusión Social Adolescente, Instituto Nacional de Inclusión Social Ujú. Adolescente. Carlos, bienvenido, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y por poder, gracias por poder difundir un poquito las experiencias educativas que estamos llevando adelante con la gurizada del INIS. ¿Qué dejaste de hacer para venir acá? Bueno, en realidad la jornada empezó temprano en el batallón de ingenieros acompañando a unos gurises que estaban en unos cursos, y de acá nos vamos a una reunión con el Departamento de Cultura, que también es otra pata educativa interesante, el acercar a los gurises a espacios culturales diferentes, al teatro, al cine, conciertos y demás. Eso también lo hace el Departamento de Educación en INISA, y bueno, es un poco la jornada de poder ir coordinando diferentes cosas con diferentes actores institucionales, a veces del INISA, a veces de instituciones externas, ¿no? Recién nos hablabas fuera del aire de la importancia de hacer actividades justamente fuera. ¿Qué onda con la cultura, por ejemplo? Porque sé que a veces llevan cultura a cárceles, hay programas y demás, pero en realidad lo más lindo es ir a buscarla, ¿no? Sí, claro. En realidad para nosotros la experiencia pedagógica más interesante es parar un grupo de estos gurises en la explanada del Teatro Solís esperando para entrar a una obra junto con el resto del público. Mm, Ahí es donde se genera una verdadera experiencia social, educativa, de construcción de ciudadanía, ¿no? O sea, uno más del público entrando a un teatro, a una obra que en general los termina conmoviendo. mm. Para muchos de esta gurizada, la experiencia del teatro, la experiencia del cine, la experiencia de los conciertos, es la primera vez que acceden, ya los impacta el edificio solamente. Si a eso le sumamos Obvio. la obra, entonces, sí, las experiencias de cultura adentro de las cárceles son necesarias, pero nosotros apostamos a esto, a que los gurises circulen socialmente en los espacios educativos, en los espacios culturales, en los espacios deportivos. ¿Qué comentarios salen después de una, no sé, de una ida al Solís, por ejemplo? Y el arte conmueve, ¿no? A cualquiera de nosotros nos conmueve, Mm, a esta gurizada también los conmueve. Nosotros tenemos una forma particular de acercarlos al arte. Cuando se va a ver una obra de teatro o una muestra o lo que sea, se prepara, hay un taller previo, se charla con los gurises de qué se va a ver, de qué. ¿Da? Y después hay otro taller posterior donde se recogen las impresiones de los gurises, las vivencias y demás. Y básicamente lo podríamos resumir que es una experiencia sensible, ¿no? O sea, sensibiliza a cualquiera, exponerlo al estímulo del arte en ese momento, ¿no? total. Pienso en esto que dice Vale, ¿quién nos prepara a nosotros? Porque en definitiva, cuando se termina una medida de privación de la libertad hay un retorno y está el discurso, pero también yo creo desde la convicción de mucha gente de que lo importante es eso, ¿no? La reinserción, que el lugar del cual de alguna manera fueron sacados porque no entendían algunas normas, algunos funcionamientos, cuando vuelvan la sociedad esa sea un poquito mejor también para recibirlos. Y yo creo que tenemos grandes debes y cada uno de nosotros, Carlos, sin querer hablar mal de nadie, porque también me lo digo a mí, deberíamos estar preparados mejor para recibirlos, ¿no? Ahí, en realidad, hay una cuestión que es bien interesante. En este proceso que está viendo el INISA con cuestiones educativas, culturales y demás, la sociedad, el Uruguay está apostando, ¿no? Las instituciones del Uruguay, pues bueno, tenemos el sistema formal, tenemos la ANEP, tenemos la Liga Universitaria, tenemos las Fuerzas Armadas, o sea, hay una cantidad de instituciones que están apostando a estos gurises. Y bueno, y la llegada de estos gurises implica también derribar algunos mitos en todos los lugares donde está gurizado. Llega. Nosotros cuando mandamos los gurises a diferentes cuestiones vamos muy tranquilos. Los compañeros nuestros que acompañan estas actividades van muy tranquilos, van con termo y mate porque saben a quién están llevando, a dónde lo están llevando y saben que va a pasar allá adentro y que no va a pasar nada. Mm. Pero hay como mucho mito social, este, que en realidad se rompe rápidamente a los 15, 20 minutos de la presencia de esos gurises. Todos consumimos la prensa, todos consumimos las noticias y bueno, a veces la imagen que tenemos de esta gurizada es de una gurizada muy compleja, y en realidad no es así. Siempre, como dice Saavedra,
tenemos algunos que son, sí, bien complejos, pero nosotros trabajamos con alrededor, entre medidas privativas y no privativas, unos 500 gurises, y no, y en realidad la mayoría están en condiciones de circular. Claro, lo que necesitan son apoyo, lo que necesitan es alguien que los acompañe, lo que necesitan es alguien que los Todo, reciba bien. quizás todo lo que no tuvieron o tuvieron en poca medida y los llevó a estar en donde están hoy. En realidad, estos gurises requieren muy poca cosa. Ok. Capaz que un buen día, capaz que un abrazo, capaz que a veces ellos se asombran de alguien que les habla bien, Claro. de que se dirige a ellos O que con los respeto, escucha, me o que los imagino. escucha. ¿Eh? Me habló bien, te dicen, me escuchó, me acompañó hasta la parada del ómnibus. Ese tipo de comentarios son comunes en los gurises. Entonces, a veces hay que hacer, las instituciones pueden hacer un esfuerzo, pero todos nosotros como sociedad, capaz que nos tenemos que tomar el trabajo. Y bueno, y en este proceso del INISA hay señales sociales de una cantidad de instituciones que están aportando su granito de arena para que estos proyectos se puedan desarrollar, ¿no? Y bueno, cuando asumió el nuevo gobierno se plantearon algunos desafíos. Nos decía Carlos que hay muchos proyectos que se continúan y que tampoco los empezó ni los inventó el gobierno pasado, sino que hay una tradición, hay una política de Estado en algún sentido de buscar oportunidades de capacitación. Siempre se dice que el estudio y la formación para la vida es lo que puede o es lo necesario, indispensable para pensar en una reinserción social. Este gobierno abrió algunos debates que están en pleno proceso y que Carlos nos decía que son demostración de esto, ¿no? De prejuicios de un lado y del otro. Hablamos del convenio con las Fuerzas Armadas. Generó prejuicios a nivel del debate social. Está bien que las Fuerzas Armadas se involucren con adolescentes privados de libertad y lo formen pensando en la historia de la Fuerza Armada, de Uruguay y demás. Bueno, eso fue un debate que nos trascendía a quienes no estamos encerrados y quienes no tenemos las oportunidades de los que estamos afuera. Pero a su vez se daba unos prejuicios entre estudiantes, digamos, y profesores. Contanos esos momentos, esos primeros encuentros de un lado y del otro, Carlos. Sí, en realidad, ¿Vos hace cuánto que estás? yo que trabajo en el INISA, 25 años, ya hace un rato. Buen dato. A ver, esto es como la historia de los que no se conocen y se encuentran por primera vez. A lo primero todos nos miramos y todo es dureza, Desconfianza. todo es desconfianza, incertidumbre. En realidad, ahí nosotros como INISA destacamos el papel que jugó el Ministerio de Defensa y los comandantes en poner a disposición de la gurizada una cantidad de propuestas de formación que van desde enfermero veterinario, que es trabajo con caballos, hasta operador de mini cargador, que trabaja capacitación para trabajar con retroexcavadora, informática. Hubo una tanda de egresados de informática, ¿no? Hubo una tanda de egresados de informática que se hizo acá en la Escuela Salarial del Ejército. O sea, nosotros ahí lo que destacamos fue la generosidad política del Ministerio de Defensa y también la forma en que fuimos recibidos por las diferentes unidades con los comandantes al frente, poniendo y apoyando esta iniciativa. De hecho, ha funcionado muy bien porque todo el mundo ha trabajado en ese sentido. Y en realidad, después de los 2, 3 primeros encuentros de organización de este convenio, rápidamente nos dimos cuenta de que esto iba a funcionar y de hecho funcionó. Se está logrando que los gurises sostengan los cursos, sostengan las propuestas, que aprendan, que sean certificados con buenas notas y que accedan a un mundo de conocimiento que es son los mismos cursos que el Ejército o que el Ministerio de Defensa da para su personal. De hecho, los grupos están constituidos por un número de soldados y algunos de los gurises del INISA. Comparten el salón de clase, comparten los recreos, comparten el almuerzo y en realidad que también muchos de esos soldados son jóvenes, son
personas, 19, 20 años, digamos, son muy cercanos en edad con la gurizada nuestra. Claro. Muchos son del interior, nuestros gurises, muchos son del interior. Entonces, hay como afinidades. Una vez que rompemos esas Nos corazas, reconocemos. esas corazas que todos tenemos, en realidad después se dan unos diálogos muy interesantes. Lo más... Me imagino alguno muy gracioso. Los también. los que tienen los diálogos más jugosos se dan en los recreos, digamos, Sí, cuando sí. cuando se arma la ronda Sí. y ahí no estamos, nadie es profesor, nadie es estudiante y estamos todos Nos en una ronda. igualamos. Y ahí y ahí es donde se da la verdadera integración. Nosotros estamos muy contentos, está funcionando muy bien. El ministerio ha hecho un esfuerzo importante, nosotros también, con la selección de los gurises, y bueno, ahí están. Plantean acá, están siguiendo, reconocen tu sensibilidad, dice Flower, por ejemplo. Lo escuché 2 minutos al invitado y me di cuenta que trabaja desde el corazón. Contento de que podamos dedicar tiempo a estas cuestiones. Comentarios de ese tipo, por ejemplo, pero también muchos que van al origen, un poquito lo que hablábamos, pero poniendo la mirada en la familia. Capaz que hay que decir que no había familias en muchos casos, ¿no? Natalia dice, las madres, los padres por lo general están ausentes por los motivos que sean. ¿Cómo se trabaja en ese Bueno, aspecto cuando las hay? es una cosa compleja. Nosotros tenemos mucho gurí que no tiene familia. Efectivamente, tiene razón la persona que escribe. Mucho gurí que llega, que nosotros recibimos de INAU, del viejo INAU de Amparo. Entonces, realmente es una cosa compleja poder empezar a trabajar los entramados comunitarios, los entramados sociales para que ese gurí tenga una referencia, porque en algún momento se va a ir, ¿verdad? Y hay gurises, muchos de ellos que realmente no tienen a nadie. Y ahí en realidad es cuando se torna bien difícil sostener, porque la institución puede poner lo mejor de sí, los mejores trabajadores, las mejores propuestas, pero un día se va a ir. Y esa propuesta tiene que continuar en afuera. Y a veces los sustentos que tienen los gurises son bien complejos. Ahí se está planteando una propuesta que seguramente se vote ahora en la rendición de cuentas, donde de alguna manera el Estado, el INISA, se haga cargo por lo menos por un tiempo más a partir de la finalización de la medida, del acompañamiento de esta gurizada que muchas veces lo necesitan. Lo necesitan que alguien los acompañe a circular por la sociedad, que los acompañe al médico, que los inscriba en un liceo, que le enseñe cómo usar la STM. Que le enseñe cómo usar la STM. Que le pregunte cómo te fue hoy. Claro. Y ahí por eso creo que hablábamos al principio, ¿no? Somos la familia de esos gurises. Si nos ponemos en el lugar de sociedad, cuando apelamos al sentido de soberanía, de nación, de identidad, de orientalidad, no podemos pensar que esa gurizada no es parte de nuestra familia más grande, ¿no, Carlos? Sí, sin duda, sin duda. Como sociedad todos tenemos una baldosita de responsabilidad en esto. Nosotros desde la institución hacemos el mayor esfuerzo posible, pero hay lugares donde o lo abraza la sociedad, o lo abraza el barrio, o lo abraza el entorno, o no, o ese gurí va a quedar solo. Realmente nos pasa muchas veces, ¿no? De gurises que a nosotros nos encontramos. Porque, a ver, vamos a entendernos, nosotros estos gurises nos los encontramos en la calle cuando ya se van y cuando son hombres y mujeres, y a veces vienen corriendo a mostrarnos sus hijos. Y, mirá, este es mi hijo. Mirá lo que logré, hice una familia. Y estoy trabajando en este lado. Mirá qué lindo. Para mí uno de los mayores orgullos cuando me encuentro con estos gurises en la calle y los miro como están vestidos, y están vestidos de azul, con ropa de trabajo, con los mamelucos de trabajo. En realidad ahí uno se queda un poco tranquilo de que, bueno, alguna cosita aportó en eso. Cuando te los cruzás que están con los mamelucos de trabajo, y después te pones a charlar con ellos y, bueno, están trabajando acá, allá, o haciendo esto, haciendo lo otro, y, bueno, de alguna forma lograste alejarlo del mundo del delito, del consumo. Claro, porque también vivimos en una sociedad donde te alienta todo el tiempo a tener más de lo que precisás, a tener determinadas cosas para ser alguien. Y a tenerlas lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Y a veces cuando no tenés los contextos de lo que estamos hablando, uno piensa que lo fácil y lo que llega así es el camino mejor.
Y después ellos mismos comprueban que ese camino trae otro tipo de consecuencias. Carlos, hablamos del convenio con las Fuerzas Armadas, hablamos de la institucionalidad, estamos hablando de las familias tradicionales, la familia ampliada como puede ser una sociedad, todo siempre con una mirada puesta en esta gurizada que ¿cuántos son? Bueno, nosotros estamos en el entorno de unos 500 gurises, unos 200 en privación, más o menos 200 en privación de libertad, que son los que siempre son noticia, ¿no? Y unos 300 y algo en medida sustitutiva. La medida sustitutiva es cuando el juez decide, bueno, esta falta no es tan grave como para privarte de la libertad, pero está condicionado a hacer determinadas cosas. Esas determinadas cosas son trabajar, estudiar, cumplir con determinadas cuestiones y demás. Este, ahí nosotros tenemos en la colonia Berro tenemos una fuerte agrupamiento de gurises. Tenemos muy pocas mujeres en este momento privadas de libertad. Eso te iba a preguntar, Gurisas privadas ¿cómo de era el tema libertad de tenemos género? 6. 6 gurisas De privadas. esas 200 y pico, De esos 200 y pico, 6 gurisas. Históricamente, hubieron pocas mujeres privadas de libertad. Y bueno, en este momento realmente llegamos a no tener ninguna. En este momento la cifra es muy baja. Y bueno, y tenemos gurises en este país, la medida de privación de libertad puede ir de los 13 años, prácticamente un niño, ¿sí? hasta si la falta fue cometida siendo menor de edad, podemos tener, que de hecho los tenemos, nosotros tenemos gurises de 22, 23, 24 años, ¿tá? Que ya en su proceso final. Es una población realmente compleja que arrastra todas las complejidades que tiene la sociedad, las drogas, la pobreza, la violencia, el desarraigo, todo eso está condensado en esa personita que nosotros tenemos ahí para trabajar. Sí, Ah, claro. Y a no. medida que van creciendo, aparte, Carlos, le perdemos la ternura que nos despierta en la infancia o la cierta empatía que nos despierta la adolescencia, menos que la infancia, ¿no? Sí, claro. Le vamos perdonando cada vez menos Cada cosas, vez ¿no? vamos Solo perdonando. por ser adulto. Ah, bueno, pero sos adulto, sí, hermano, pero Sí. escuchame, Pero adulto en qué conocé mi condiciones. historia. Adulto en qué condiciones, ¿no? Adulto en la calle, o sea, nosotros, muchos de la gurizada que nosotros tenemos, 8 o 9 años en la calle, tenemos el tema de las bandas del narcotráfico ahora Ahí. también instalado, que eso también, ahí el Estado pelea cuerpo a cuerpo por los gurises, porque, o sea, estos gurises o los captamos nosotros Son con nuestra carne de propia, cañón. o los captan otros, ¿no? Los Clarísimo. captan otros para el mundo de la violencia. Entonces, muchas veces lo que plantea Saavedra de esto de plantearles la vida en comunidad o plantearles una forma diferente de vivir o una forma diferente de ver el mundo, es una cosa compleja. ¿Ah? ¿Nos puedes hablar de alguien en particular sin darnos el nombre, una historia que te parezca así contundente, que te parece importante que conozcamos? Y mirá, sí, ayer estuve con un gurí que el sábado pasado estuvimos con él hasta la 1 de la mañana en Avenida Italia y Propios esperando una camioneta porque había terminado una velada de boxeo que le fue mal, perdió. Y ayer vino el presidente de la Federación Mundial de Boxeo a la colonia Berro, hicimos una Perdón, pequeña repetime eso. El presidente, de la Federación Mundial de Boxeo, que es un Mirá. mexicano. mirá, Vino con la campeona uruguaya Cecilia Comunales en Claro. un momento. Bueno, hicimos una pequeña exhibición ahí y conversando con este gurí, me cuenta que la semana que viene empieza a trabajar en Kutza. ¿Ah? El chiste que le hacíamos a todos los funcionarios es, mirá, loco, vas a ganar más que nosotros, seguramente, ¿no? Bueno, ahí se firmó un convenio con Kutza acerca de movilidad eléctrica y demás, bueno, y hay una tanda de gurises que va a empezar a trabajar en eso. Ahí a mí me parece una cosa interesantísima, porque ese gurí realmente viene de un contexto muy, muy, muy joven. Encontró en el deporte, en el boxeo, una forma de... una mínima organización de su vida que después le permitió encarar un trabajo. Este gurí primero empezó a trabajar adentro de la colonia Berro, en algunas pequeñas tareas de albañilería,
¿Cuál era el objetivo de eso? Que se hiciera rico, no, que aprendiera que iba a tener un jefe, que iba a tener un horario, que se iba a ganar unos pesos, y eso después Disciplina, constancia. Bueno, la de Karate Kid, ¿no? tenés que ir todos los días a trabajar y todo eso, y eso después le permitió acceder a un laburo en mejores condiciones, que seguramente es el primero en su familia que accede a algo de esto. Claro. Y bueno, y ahí al principio, ahí tenemos la sociedad, en este caso una empresa, diciendo, bueno, esta oportunidad es para estos gurises. Ahí está. No, a mí me parece importante y se las cuento porque esto fue ayer. Es ahora, o sea, son de las historias. Ayer, está. Vos, por ejemplo, un gurí que lo acabo de ver ahora, que hace 3 meses que está esperando que empezara el curso de enfermero veterinario. Ujú. Porque él quiere ser ¿Qué enfermero. quieres eso? Él quiere enfermero veterinario. En el convenio de la Fuerza Armada apareció esa oportunidad. El tipo, cuando se eligieron los cursos, dijo: Yo quiero quiero esto. ese. Mirá que demora, esto lleva una vuelta burocrática. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y ahí está, entre los caballos, en el Parque Rubel, Encontrándose. con el gente del ejército. Sí, porque la relación de estos gurises con los caballos, por otro lado, porque uno piensa en el ejército, ahí hay caballos de salto, caballos para esto, pero estos gurises tienen otra relación con los caballos. El caballo del asentamiento, el caballo del carro, el caballo. ¿Tá? Son 2 caballos, 2 historias, 2 formas de ver el mundo, pero son caballos. ¿tá? Entonces, a mí nos parece interesante en esas cuestiones. Ay, qué importante la cantidad de gente, por ejemplo, en esta historia que contabas del gurí que ahora va a entrar en CUTSA, la cantidad de gente que hubo acompañándolo en los distintos procesos también, ¿no? Ahí los trabajadores del INISA realmente deberían ser ellos los que están acá, lo que todos los días. Hay gente que sale a las 6 de la mañana de la colonia Berro y vuelve a las 2 de la tarde acompañando a tus gurises en las diferentes actividades educativas. Claro. A donde va un gurí va un funcionario nuestro. Claro. Por cualquier cosa que necesite. Sí, vos estabas a la 1 de la mañana esperando una Yo camioneta. estaba, y estaba el subdirector de deporte, el profe y yo esperando la camioneta hasta que el gurí llegó a la camioneta y lo llevó a la ver. Y bueno, Ahí además de funcionario, pensando y atando temas, sos un poco el padre. Sos el que acompaña. en realidad, Sos ese rol, digamos, esa figura. tiene algo de eso, ¿tá? O sea, a mí nadie me obligaba a estar a la Sí, 1 me de la imagino, mañana ahí. Carlos, me imagino. Pero también había un trabajador, un compañero de trabajo que se iba a quedar con el gurí ahí. Y bueno. Bueno, nos quedamos todos. Bueno, ese es el plus que también nosotros podemos poner, ¿no? Sí, sí, sí. La empatía, la cercanía. El laburo que llevan adelante los trabajadores del INISA a veces es conmovedor. Vos que me pedías una anécdota, el Sí. otro día no sé qué pasó y a un gurí le faltaba una camperita de polar azul, que era parte de su uniforme para entrar acá en el hospital militar. Y viene una funcionaria que trabaja conmigo, una maestra, y me dice: yo traje una de mi casa, que es de mi marido, para llevarle a este gurí. Ese tipo de cosas ocurren el tiempo. cotidianamente todos los días con los trabajadores del INISA y la gurizada con la que trabajamos. Carlos, te dejamos ahí porque ya nos dijiste tener que ir para otro lado, que venís de allá, que tenés una vida súper intensa y que nosotros te agradecemos. No. Hace 25 años que haces este laburo, me imagino que a veces pensás que no se logra nada y por momentos decís, menos mal que estamos acá porque se logran muchas cosas, ¿no? Siempre hay que intentarlo. Bien ahí. Fracasaremos 1000 veces y bueno, la intentaremos 1001. Nosotros, yo particularmente agradecido, las puertas del INISA están abiertas Sí. para la prensa, para la puerta de la Queremos colonia. hacer cosas. A veces la mejor cosa que puedes tener es ir a tener una charla con esta Totalmente. gurizada. Nosotros a disposición, así que bueno, cuando quieran, o vienen o nos visitan ustedes o nosotros volvemos por acá en cualquier momento. Sabemos que vengan es complejo, capaz que nosotros vayamos es un poco más fácil. No tenemos toda la espalda suficiente para decir el mes que viene lo hacemos, pero está dentro de las cosas que queremos hacer. Un Que- stream desde allá sería Sí, increíble. queremos hacer eso. Cuando vino Jaime ya nos habilitó, digamos, Sí. institucionalmente. Ahora contigo avanzamos un poquito Bueno, más. Es algo que queremos hacer. tenemos algún tallercito de comunicaciones donde los gurises hacen Mirá. algunos podcasts, algunas cuestiones de esas. Ahí nos pueden Que usar también. muchas veces de esos talleres terminan en la visita a algún medio de comunicación. La otra vez fueron al Canal 11 Maldonado o al Canal 5, anduvieron mirando cosas y toqueteando cámaras y demás. Entonces, también
puede ser perfectamente ¿Cómo no? una posibilidad de trabajar con esta gurizada. Y te anotás ahí entre los medios que podemos ser usados para estos fines. Pero muchísimas gracias y por acá caeremos con la gurizada. O para algún taller también, a las También, órdenes. claro, para algo lo que consideren, sí, Total. vale, exactamente. Profesor Carlos Rivero, director del Departamento de Educación de INISA, un gusto conocerte, que hayas venido por acá, para nosotros ha sido muy importante, te esperamos en otra. A las órdenes. Gracias.